Bienvenidos al podcast de la terapia de Mafalda. Adéntrate en una linda historia donde los personajes de Mafalda nos llevan a reflexionar sobre nuestros pensamientos y sentimientos y a resonar con el otro. ¿Qué son los barridos testimoniales en la terapia de Mafalda? Son tus propios cuentos, tus propias emociones, sentimientos y pensamientos se transcriben a través de un cuento que se va armando a través de lo que vos trajiste de tu experiencia de vida. Aquí estamos para escucharlos juntos y para deleitarnos con tu propia historia. Y nuestro último barrido, 2020, cerrar ciclos, dejar huellas. Cierro empezando entonces. Cierro este último barrido del 2020. Este año fue diferente. Este año estaba en el calendario como el gran año. 2020. ¡Wow! Capicúa. ¿Qué nos traerá? Tantos planes, tantas expectativas, tantas ansias de disfrutar del día a día. Tantas veces escuchamos a Mafalda: paren el mundo que me quiero bajar. Y ahí nos dijeron, es momento de parar el mundo. Se paró casi por completo. Y ahí llegaron las distintas cuarentenas. En lo personal, disfrutar de las cosas diarias. Y yo, que soy un ser sociable, que extraño tanto lo social, intenté sacar lo positivo en medio de tanta tempestad. Adaptarse, revisar vida, revisar fotos, revisar los te quiero con el alma, revisar esos recuerdos, esos amigos, esos papás, esas personas que fueron dejando huellas y que a su paso hicieron que la vida trascienda. Dejar huellas dactilares en el corazón de los maestros, de los amigos. Qué lindo es ser recordado habiendo dejado huella. Sobre todo esas huellas de aquellas personas que vienen otras a decirnos que en el momento que se van de gira, ahí están para decirnos y recordarnos cuán valiosas fueron esas huellas que dejaron en el camino. También hay cicatrices de personas que elegimos para que ya no nos acompañen en el camino, pero esas cicatrices nos hacen más fuertes. Somos parte de todo lo vivido. Siempre se los cuento, ¿verdad? Porque hay una frase que me viene a la mente que dice, como la canción de Arjona: si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación, cuando pongas en la vida al corazón. Y bueno, ya que me piden, entonces yo arranco. No sé si era el momento, pero hay tantas huellas para pensar y para hablar. Huellas que duelen y hay que limpiar. Tantas veces sentimos que hay huellas que son inolvidables, perfumes que pasan y decimos, esa es mi hija, ese es mi abuelo. Esos aromas que llegan para quedarse para siempre y que hacen esas huellas emocionales y que les damos la bienvenida, porque es una huella que nos da luz. Si tomáramos la vida como un tren o como aquellos caminos que se bifurcan, hay subidas y hay bajadas. Hay vueltas a subir al tren,
tal vez en distintas estaciones de la vida, o esos árboles de la vida que se nos van representando y nos hace felices pensar que cada uno es parte de esa rama, de esa hoja, de ese fruto. Pueblos que nos regalan momentos inolvidables, históricos, únicos. María, ¿cómo no me voy a acordar de María? Pucha, qué huella que dejó la abuela. Esos abuelos que fueron mágicos, esos abuelos que marcaron parte de nuestro destino, de ese destino que uno es consecuente por elegirlo. Mi proceso del 2020 fue un proceso hacia adentro, de estar conmigo misma, en un lugar donde siempre está lleno de luz. También necesitaba encontrarme con mis propias sombras y entenderme a esta altura de la vida, que tengo tanto por delante y por un camino tan ancho, poder entender a mis dos polos sin asustarme, queriéndome, aceptándome. Y ahí surgen esas huellas 2020 de amistad, esas huellas terapéuticas, esas huellas que dejan huellas. Ay, en esta cuarentena nos acompañamos un montón. Las huellas nos hacen hacer sentir quiénes verdaderamente somos. Y si vamos andando por el camino del amor, es aquel que anhelamos. Esos tíos, primos, abuelos que van dejando huellas. Y en cada uno veo un poquito de esas huellas. Puedo ver esas huellas del pulgar del abuelo. Nada más lindo que dejar huellas auténticas, donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos ser honestos, donde podemos ser genuinos. Algunas huellas son sencillas, otras huellas son 5 estrellas. Desbloqueos emocionales que nos permiten seguir dejando huellas y hacer camino al andar. Esto fue lo que viví en mi cuarentena. Vieron que cada uno vivió distintas cuarentenas, pero esta a mí me hizo recordar a toda mi infancia, a toda mi vida, esas huellas que marcan. Amistades de muchas huellas andadas. Sentir compasión y empatía en esta historia de vida, en estas historias de vida y en estas historias compartidas. Hola chicas, no pensé que iba a ser una despedida, pero bueno, estamos cerrando un ciclo, ¿verdad? ¿Y qué hacer en este 2020 con los peques? Si antes de la cuarentena andábamos en bicicleta y tuvimos que aprender a pedalear para no perder el equilibrio en plena cuarentena. Esos 10 pasos que necesitamos tomar para sentir un respiro unos con los otros. Sentir que todo va a ir cierto, que todo va a estar bien, que el pasado pase, para no pisarlo con bronca, sino con aceptación. Entonces podríamos cambiar, en vez de decir el pasado pisado, que el pasado pase, porque todo lo que pasa haciendo un proceso, logramos que sea un proceso de aceptación y no de tolerancia. Y ahí llega nuestra agenda Selfie 2020 y ahora Selfie 2021. Y si seguimos haciendo los ejercicios para observarnos, si seguimos colocando en la agenda aquello que necesitamos parar para reparar, cerremos ciclos para poder comenzar otros. Para seguir recordando que hay frascos que aún vacíos nos recuerdan perfumes tan añorables. O ese golpeteo de llaves, ese balanceo en el auto de papá, en ese auto de papá que nos iremos a pasear
¿Vamos de paseo? Pi, pi, pi. Vamos de paseo. Cuando hacemos de nosotros nuestra mejor versión, logramos ser nuestros mejores discípulos, tener esa disciplina que nos hace ser los mejores discípulos de nosotros mismos. Creo que a lo largo de la vida hay más huellas positivas que las negativas, pero claro, nunca debemos olvidar que el ruido es mucho más fuerte que el silencio. Poder encontrar en el caos la paz. Y este año puedo decir con orgullo que tengo las herramientas suficientes para continuar con el camino. Somos como las aves fénix, ¿vieron? Siempre resurgimos desde nuestras cenizas. Que sigan vivitas y muy vivas las mafalditas del 2020. Hola chicas. Recordar, tener recuerdos sutiles pero profundos. Recuerdos grabados. Nada llega por casualidad. Hay diosidencias, cicatrices que si las tomamos para ser transformadoras, podemos ver el aprendizaje para lograr nuestra tan ansiada trascendencia. Son como esos diseños pedagógicos, como esas terapias que son para renacer, como esas terapias y esos espacios terapéuticos que nos permiten lograr un nuevo ser. Y poder salir de ahí para permitirnos darnos cuenta que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Nada es bueno ni malo. Lo importante es saber cómo interpretamos cada una de las cosas que nos suceden. Y tal vez de esa manera darnos cuenta qué es aquello que es funcional y no funcional para mi vida y para el camino que quiero elegir. Los semejantes se atraen, por eso estamos aquí, impactando vidas, cada una desde nuestro lugar, porque primero quisimos impactar la propia para después contagiar. Sí, tal vez en un año donde la palabra contagio se podría sentir desvalorizada o menospreciada, creo que no debemos olvidar que el contagio también es funcional, que el contagio también nos hace sentir vivos, que el contagio también puede ser un contagio de alegría, de felicidad, de serenidad. Sigamos contagiando entonces, porque este 2020 llegó para que aprendamos a contagiarnos, a cuidarnos, a contagiarnos, para seguir aprendiendo, para salir del piloto automático, para poder vivir este presente que es el mejor regalo. Respirar la vida. Qué sencillo nos parecía respirar vida, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta que tomamos conciencia de una respiración consciente, de taparnos la boca para poder escuchar, sabiendo que tenemos 2 orejas y una boca, podemos escuchar más de lo que hablamos. Ir hacia adentro, conectarnos con nuestras vibraciones, sentir y que cada una de nuestras palabras, cuando las digamos, podamos sacar ese tapabocas para que ya no nos tape, pero sí para que nuestras palabras sean impecables, con mucho amor, con mucha serenidad, con mucha paz, pero primero con nosotros mismos. Y ahí estamos, con un camino lleno de aprendizajes. Dejar huellas que modifiquen el universo del mundo. Somos energía, somos cuerpos que resuenan. Y aquí llegamos, en el medio de la tempestad, porque esta pandemia 2020 nos tocó en un momento muy complejo. Y llegaron los límites. Es que los límites nos llegaron a todos, solo que cada casa sintió que había una nueva cuarentena y esta vez era una cuarentena emocional, una cuestión de poder procesar el vínculo familiar,
en donde tantas veces se consensuaba y hasta el universo nos dijo, hay un límite. Hay un límite y esta pandemia los pilló a todos. En plena batalla campal y adentro. Vamos adentro para respirar profundo. Bueno, por un mes. ¿Un mes? Uf, que han pasado muchos meses. Pero ahí llegaron las diosidencias. Comenzaron a aparecer emociones que fluyen y un Dios tan grande que escribe. Porque en plena guerra llegó una declaración de paz. Mis hijos, nuestros hijos, nos empezaron a mirar de una manera diferente. Tal vez ya no estaban mirando, sino que se empezaron a observar, a mirar en detalle, a mirar que hay 550 años en una misma sala, llena de huellas, de legados y de aprendizajes. Matrimonios griegos que solo dejan huellas maravillosas. Novelas mexicanas que se convierten en series porque siempre hay una nueva temporada. Crecer no solo implica crecer en la historia vivida, sino con el legado que queremos dejar para poder trascender en esas huellas vivas a cada minuto, saber que todo cambia, todo cambia, y entonces que yo cambie no es extraño. Y ahí llegan las huellas, esas huellas que nos hacen historia, y no solamente historias en huellas inconscientes, sino que se hacen físicas y permanentes, lunares, para sacar fotos, para que quede el recuerdo vivo e histórico en cada una de nuestras vidas. No nos vas a dejar solas, ¿no? Que siempre estemos estas mafaldas. Sigamos haciendo camino al andar, porque nos hace bien haber parado el mundo para poder volver a recomenzar. Bueno, quedé para lo último. Tantas huellas, huellas hermosas, huellas dolorosas. Un papá que nos dejó muy pronto y una mamá que intentó siempre ir haciendo camino al andar, con la ayuda que llegaba, con la ayuda que podía. El 2020 tenía otros planes para mí y se presentó de una manera totalmente diferente. Ir hacia adentro porque nos permitió conectar con otras dinámicas familiares, reconocernos, rearmarnos, reelegirnos, aceptando el cansancio y aún la rutina. Proyectos personales que están en el cajón, pero ojo, que no están en el olvido. Las huellas se hacen haciendo el camino. Y aparecen fotos, y aparece vida, y aparecen personas e historias que parecen olvidadas, pero son parte de nuestra historia. Esa historia que pedimos no culparnos, no autosabotearnos, porque a veces llegan las cosas que necesitamos, las personas que ansiamos, para volver a las raíces y para poder sacar de una única vez, para siempre y tal vez por primera vez, al ser que tenemos adentro y al ser que nos hace tan honestos con nosotros mismos, para darnos cuenta que hay huellas que cambian, que hay huellas que son eternas y que hay huellas que, como en la playa, se hacen camino al andar. Bueno, meditación para cerrar el ciclo 2020, dejar huellas. A veces nos dormimos, a veces nos despertamos, a veces nos conectamos, nos desenchufamos y nos volvemos a conectar. Dejamos huellas, aún en la playa las huellas se borran por causa del mar y quedan más débiles.
Esas son las huellas que dejamos al pasar. Noviembre y sus jazmines, núcleos chiquitos, ángeles, arcángeles, ahí, armando esas diosidiencias y dejando ese camino al andar. A veces dejamos huellas en los extras de la película de la vida de cada persona. Somos extras sin saberlos, no somos siempre protagonistas, pero qué importante, ¿verdad? En la película de la vida del otro, ahí estamos. Y ahí nosotros también podemos estar en la película de sus vidas. Estaciones de la terapia de Mafalda, estaciones del tren, estaciones con gente que nos gustaría que estén ahí esperando para subirse en nuestro tren. Interrupciones propias de la vida cotidiana, de esas huellas que queremos dejar y de esas tantas que no queremos dejar. Ser disciplinados con nosotros mismos, agradecidos por este 2020. Estamos hechos de retazos y uniendo todos ellos podemos armar un hermoso patchwork y con todas nuestras fotos un hermoso collage. Nos acompañamos, estuvimos confinados, estuvimos encerrados, estuvimos invitados a volver a nuestro interior, estuvimos invitados a ir a casa, a flexibilizarnos, a darnos cuenta que cada uno tenía un barco diferente en esta tormenta y en esta tempestad. Y pudimos ver, aún a la distancia, a todas esas personas que formaron parte de este 2020, que formaron parte de esta vida, de esta historia y de este año, que poquito a poco se está yendo. Sentimos como esa canción que dice: y que venga lo que venga, para bien o mal, seguí, vos tirá y tirá, tirá para arriba y tirá, para tener paz, para poner tranquilidad en cada cosa que vos desees hacer, amor, plasmar la teoría en la práctica, salir de ese piloto automático para observarse, que sea una desconexión para poder conectarnos, que sea desenchufarnos para conectarnos con ese wifi que solo sabemos que nos conecta con nosotros mismos y con nuestra trascendencia. Yo quiero que este sea el mundo que conecte del este al oeste y bajo el mismo sol. Y ahora que estamos y juntos celebramos que aquí todos estamos bajo el mismo sol, en cuadraditos, en lado a un lado, cada uno en su cuadrado, pero que entre todos ellos armamos un hermoso lugar en el mundo. Y que con 3 cervezas, 2 caipiriñas, volvamos a empezar, celebremos, disfrutemos por un 2020 que pronto se va y que juntos nos encontremos en la playa para seguir dejando huellas y para hacer camino al andar. Esta historia es creada gracias a nuestros encuentros grupales y virtuales, donde te escucho, te acompaño y te cuido en este lindo camino que se llama vida. Participa tú también de nuestros encuentros. Inscríbete para la próxima fecha disponible. El link de inscripción lo encuentras en la descripción. O visítanos en nuestro Instagram @laTerapiaDeMafalda, donde encontrarás un motivo más para ser un nuevo acompañante de este camino de observación consciente. ¡Te esperamos!